Jacobo Dayan, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Me enlazo contigo para hablar del tema. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Michelle, muchas gracias. Gracias. Pues una terna bastante cuestionada, sobre todo cuando también surge Tania Ramírez, quien se dice la segunda mejor evaluada y que pide ser incorporada a esta terna. ¿Tu opinión sobre cómo va hasta el momento este análisis para elegir a este personaje tan importante al frente de la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, primero habría que decir, Michelle, que abiertamente el senador Corral lo que nos está diciendo a las y los mexicanos es de que la ley les importa poco. Abiertamente acepta que por cuestiones de consenso político se pasa por encima de una convocatoria emitida por el Senado y de la propia ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, privilegiar acuerdos políticos por sobre la idoneidad que marca la propia ley. Incorporar a Rosario Piedra deja en claro, repito, que el Senado no tiene ningún empacho en pasar por encima de la ley. Es evidente que la intención de incluir a Rosario Piedra pues tiene varias lecturas. Una es que no podrían dejar fuera a la que fue elegida durante el gobierno de López Obrador, dejaría en claro que la elección fue una pésima elección, que ella se convirtió más convirtió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos más en un órgano de gobierno que en una institución de Estado que buscara velar por los derechos humanos. Y también es interesante ver que hayan eliminado de la lista a la segunda y no a la tercera, que sería un poco más lógico, pero también ha trascendido ya en varias columnas de opinión y varios comentarios que la tercera candidata, es decir, Paulina Hernández, tiene vínculos o es la favorita de Adán Augusto López. Entonces lo que tenemos es una terna conformada por intenciones políticas. La primera candidata en evaluación, Nacheli Ramírez, tiene una larga trayectoria en materia de derechos humanos, pero cuando fue ombudsperson de la Ciudad de México, decidió mantenerse en silencio y no incomodar a la actual presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno, al no emitir recomendaciones muy serias como la de la línea 12 o por el enorme fenómeno de desapariciones en la Ciudad de México. Así es. Bueno, y luego nos pones muy en claro además la situación de Paulina Hernández, su relación también con el poder, vaya, en el poder. Entonces estamos hablando de tres figuras, al menos esta terna, todas están relacionadas al final con el partido, con Morena, y también nos lleva a entender, Jacobo, que hay una pugna entre grupos de poder, porque podemos también decir que Nacheli es impulsada por a lo mejor el grupo que estuvo gobernando en la Ciudad de México, que puede estar en el gobierno de Claudia Sheinbaum, otro grupo de Morena, como ya vimos a Corral y otros impulsando a la que fue Rosario Piedra por encima de los resultados, y eso es pues obviamente muy grave, pero no solo se quedó ahí, también con la carta que mencionaba el reporte de mi compañera Sara Pablo, el mismo Senado le limpió esa posibilidad de que por esa carta simplemente quedara automáticamente eliminada. ¿Cómo se atreve a leer una carta de recomendación falsa, incluirla obviamente en esta comparecencia ante los senadores? Pues eso habla de que sí o sí quieren a Rosario Piedra, sí o sí la quieren al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, evidentemente sería una pésima señal del gobierno o del Senado y del gobierno morenista impulsar a Rosario Piedra, repito, incluso pasando por encima, no nada más del decoro, sino incluso pasando por encima de la ley. Sí. Es decir, ya no hay ni siquiera pudor para decir la ley no nos importa, aquí hubo consideraciones políticas del más alto nivel. Y la otra sería que es evidente que un gobierno como el de Morena no va a permitir un perfil absolutamente independiente como lo marca la ley, como el de Tania Ramírez, porque quien ocupe la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que cuestionar abiertamente la prisión preventiva oficiosa, Sí. la militarización de la seguridad Las pública, desapariciones. la reforma fiscal y una lista Sí. enorme de cuestiones, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y Morena no va a tolerar una persona autónoma en ese cargo.
Así es, pues ahí está. Y permíteme hacerte esta pregunta, Jacobo. Al final tenemos esta terna, lógicamente, no va a avanzar más, no importa lo que diga la oposición. Escuchamos también a una senadora ahí. ¿Quién de estas, Rosario Piedra, Nacheli Ramírez y Paulina Hernández, desde su punto de vista como especialista también en derecho penal, en leyes, en derechos humanos, pues es la menos peor? Ya con este contexto que tenemos, que al final es gente que ha callado muchas violaciones a derechos humanos por no verse castigada por el poder. ¿Quién de ellas es la menos peor para acomodarse en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Digo, evidentemente el peor perfil es Rosario Piedra, sin saber Paulina Hernández qué tipo de perfil es, porque no es una mujer que ha tenido una trayectoria en Jalisco, pero vamos, su cercanía a Dan Augusto López pondría alarmas en la designación. Creo que la menos, o sea, sin duda de las tres, Nacheli Ramírez es un mejor perfil dada su trayectoria, Sí. esperando que ya en la CNDH se atreva a hacer lo que en la Ciudad de México no lo hizo. Pero repito, el mejor perfil de los que estaban ahí era, en mi opinión, es el de Tania Ramírez. Para cerrar, Jacobo Dayan, le agradezco mucho esta entrevista. ¿Qué deberá perseguir rápidamente quien llegue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué deberá señalar? ¿Qué deberá hacer? Digo, creo que la agenda de derechos humanos en este país es amplísima, dada la gran tragedia en materia de derechos humanos que estamos viviendo. No lo digo nada más yo, lo dicen órganos internacionales de derechos humanos, entre ellos organizaciones de derechos humanos del renombre de Amnistía Internacional o Human Rights Watch o el mismo Naciones Unidas. Sí. Pero me parece que al centro está esto, es decir, el acceso a la justicia, la reforma al Poder Judicial, Sí. la militarización de la seguridad pública, el abandono absoluto de la agenda de desaparecidos en el país, este intento por Bien, volver a borrar a los desaparecidos, Jacobo. la crisis forense, y de ahí nos seguimos con la violencia desatada en todo el Así país es, y la y muy impunidad. Me parece que focalizada. esos serían los centros. Además, Jacobo Dayan, gracias por esa entrevista. Estaremos en contacto si así nos lo permite. Gracias a ustedes, un abrazo, Michelle. Gracias. Con esta entrevista vamos a una pausa, ya volvemos.